Nancy Valdés, observándote con mucha atención. ¿Cómo estás, Nancy? Posiblemente por eso me encuentre mejor. Muy amable. Muy amable. Esperando sus lindas poesías. Gracias, mija. Edgar Estigar Silvia, vamos a hablar esta tarde de ese pago hermoso, de ese pago de Curuzú, fundamentalmente de Curuzú Orilla, de aquellos recuerdos de Yaguar Rincón. Claro, son como todas las ciudades, como todos los pueblos, sus orillas típicas, donde se manifiesta o se encuentra más lo auténtico de un pueblo. Los centros de los pueblos, de las ciudades, son casi todos iguales, una que otra, con sus cosas modernas, sus costumbres, pero donde se encuentra la verdad del pueblo o la idiosincrasia del pueblo es en las orillas, en el campo, por ejemplo, donde se manifiesta y se mantiene la realidad, en realidad lo auténtico. Siempre es más auténtico un mencho de estancia con su costumbre de domador, de andar con los animales, que un señorito del pueblo, porque ahí se encuentra la raíz misma, mejor dicho, está el gusto a la tierra. Los barrios del Centenario. Como no, el Centenario, Yaguar Rincón, cantidad de barrios que imagínate vos, Nelia, todo fue un conglomerado de recuerdos, de cosas íntimas, o cuando muchacho uno fue lo que recorrió primero. Antes de ir al centro mismo, al llegar a los salones, uno se arrinconaba en esos rincones así de piso de tierra, y vivía entonces la emoción que era habitual en esa época y auténtico. Y yo te invitaría a que le pongamos música, porque a través de la música del querido amigo La Terza y de este trabajo Quiroga, vos vas a tener una recordación muy especial para tu madre. Encantado. Y en aquel momento en que recogías las flores para ellas, ¿no? Muy cierto. Entonces, señor operador, cuando usted disponga, Quiroga. Molino con sus bebederos y el estanque verde por el totoral, que al cruzarlo el viento columpiaba apenas los secos panales del Cabalazán. Después de las lluvias por los caminitos, mis plantas desnudas recorría el ñu, y en las manos flores de mil coloridos cambiaba mi madre por su cunú.